Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Jesús parece fastidiado, cansado de la inoportunidad de la gente, pero sobre todo cansado de ser visto como un simple milagrero. Las curaciones de Jesús son signo de su amor, de su opción por los necesitados y marginados, pero surgen de un amor que proviene de Dios, de su intimidad con el Padre. Los milagros que podemos realizar en nuestra vida cotidiana también deben surgir de la misma experiencia que se alimenta de la fe y la oración. Con estos pensamientos nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Ven hermano y cántale
Mírale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Cayetano. Recordamos especialmente a este santo que nos da el pan y el trabajo. Es conocido así oficialmente por la Iglesia. Y cada uno de nosotros necesitamos el pan de vida que nos ofrezca ese pan, no solamente el pan, como dice Jesús, ustedes me buscan simplemente porque les di de comer, sino que tienen que buscarme por ese alimento espiritual, el pan de vida. Y al mismo tiempo el trabajo, que no es simplemente un trabajo físico, sino que sobre todo ese trabajo también espiritual que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida como cristiano. Ese es el trabajo, para conseguir esa gloria inmarcesible, como dice San Pablo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, sacerdote, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión
confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló a su pueblo diciendo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas, cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste, en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas, hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor, tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Eres mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado:
¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá. Y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos nosotros celebrando esta Eucaristía en este día en que recordamos a San Cayetano. La palabra del Señor que nos dice y nos habla de curación. Y podemos mirar también estas virtudes, y qué es lo que recordamos también con San Cayetano. Decimos pan y trabajo. El pan y el trabajo. Pero el pan nosotros tenemos que entender que no es simplemente, como también encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando Jesús les echa en cara, ¿verdad?, a los judíos que van, dice, los seguidores de Jesús, que van detrás de él, tal vez simplemente por ese milagro. En el capítulo 6, del 1 al 15, ¿se acuerdan? El milagro de la multiplicación de los panes. Y yo creo, el pan. Bueno, también recordar a San Cayetano, no es simplemente recordar a en el Padre Nuestro también nosotros pedimos, danos el pan de cada día. Pero siempre nos referimos a una formación integral, a una relación con el Señor, pero de una forma integral. Ciertamente que en la medida en que nosotros le tenemos a Dios, amamos a Dios, nos preocupamos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide, entre comillas, nos exige, digamos así. Ciertamente que nosotros vamos a estar detrás del pan de cada día. Y entonces pedimos ese pan de cada día para que nosotros podamos formarnos y tener el pan de la palabra, incluso nosotros decimos. El pan de la amistad, el pan del amor, el pan entonces del servicio, todo lo que significa entonces un crecimiento y un alimentarnos como personas. Este día, Peñán de Yarape, al celebrar a San Cayetano. Y luego también nosotros recordamos con San Cayetano la cuestión del trabajo. Y el trabajo la misma cosa. No nos quedemos simplemente en el trabajo material, en el trabajo del esfuerzo, en cuanto en el trabajo de lo que nosotros estamos haciendo físicamente, sino que también tenemos que, además de lo físico, mirar en ese trabajo espiritual. Estas dos dimensiones son muy importantes. No hace mucho estuvimos celebrando, por ejemplo, también la fiesta de Santa Marta, ¿se acuerdan? Y Jesús mismo ahí le decía, Marta, Marta, tú te afanas detrás de las cosas, pero al final de cuentas las cosas superficiales. María eligió la parte que conviene, lo elemental, lo fundamental. Tenemos que partir de lo fundamental, darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Eso le está diciendo. Buscarle el sentido a tu vida. ¿Por qué vas detrás de la plata? ¿Por qué vas simplemente detrás de las cosas materiales? Porque al final de cuentas vas acumulando y querés más y querés más y querés crecer más, y que está muy bien. Nadie está diciendo, ¿verdad?, que uno tiene que esforzarse, luchar, tener la riqueza suficiente, pero no tampoco acumular por acumular. Al contrario, tenemos que ser capaces entonces de dar vida a la gente. O vamos a competir simplemente para decir quién acumuló más en esta vida. ¿Acumular para qué? Acumular también podemos hacer, ¿saben qué? Y cambiar un poco y hacer una competencia y decir a través del trabajo, porque le va a poner y pone, nadie te echa en cara y lo conquistaste muy bien. Pero podemos hacer la competencia y no decir cuánto yo acumulé, mira qué mucho que acumulé en la vida, cuánto dinero, cuántas riquezas, cuántos bienes. Pero nunca han de ir por upamo, nunca han de ir por upamo. También podríamos decir cuánta pobreza generé,
Hacete un poco esa pregunta. Ahora al revés. Porque cuanto más acumulamos, yo es como que le estoy estirando la frazada a ese que está durmiendo conmigo. ¿O qué se entiende? A ver. Allá llevo, le hará, se entiende. Cusigarro ya, alleliágina, con la frazada. Y al otro le estoy dejando descubierto, ¿entienden? Entonces, en este sentido, cuanto más acumulo, cuanto más pobreza también estoy generando. Porque fíjense, y eso es peor todavía, porque hay muchos que se enriquecen, y eso decimos ilícitamente, ¿verdad? Porque en realidad no le pertenece, esa plata no es de esa persona, sino que se aprovechó de un cargo, se aprovechó de una posición, se aprovechó de una circunstancia. Nosotros conocemos todas esas cosas, ¿verdad? No hace falta que yo les hable mucho y les diga mucho, porque Pepe y Cuave, hasta yo me puedo equivocar, ¿verdad? En la forma de expresar. No me voy a equivocar en lo que estoy diciendo, en el concepto, porque esa es la realidad. Licitaciones, por ejemplo, ¿verdad? Licitaciones que yo entonces, ¿qué mara hoy haremos hoy? Pensamos hoy ¿qué? ¿Sabes qué? Te traemos aquí posibilidad de venta de esto, de aquello, etc. Bueno, se vaina. ¿Cuánto por ciento ya? Pensamos hoy ya esa posibilidades. Si te compramos, si ganas o no ganas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se dan cuenta, cuando estamos hablando del trabajo, en realidad lo que estamos hablando entonces es de la dignidad del trabajo. Porque dice que el Señor, Génesis, es una reflexión, ¿verdad? Filosófica, teológica, profunda que el Señor nos deja a través del libro del Génesis. Y Dios dice, los puso en el jardín para que trabajaran, para que produjeran, para que hicieran de ese lugar que el Señor les estaba entregando un jardín, un vergel, un paraíso, pardés, justamente en esa palabra persa, porque esta es una palabra persa de los persas, pardés, que después viene paraíso, justamente significa un trabajo esmerado, un paraíso, un gan, diría después el hebreo. Gan significa el paraíso, significa el jardín en realidad, el jardín. Nosotros después le decimos el jardín de Edén. Edén es la alegría, la felicidad, la integración plena, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que te da todo eso? Y eso te da el trabajo. Y entonces, el trabajo mancomunado, porque no se olviden que la Biblia siempre, siempre, siempre apunta a la comunidad. Jamás vas a encontrar que la Biblia apunta a un bien personal egoísta, jamás. La realización plena del hombre, o sea, mi realización o mi empeño personal es siempre en función de mis hermanos. Entonces, queridos hermanos, hoy que nosotros estamos pidiendo al Señor esta gracia, rezando y recordando a San Cayetano, Ñandemandu Amina lleva del pan por una parte, el pan nuestro de cada día, el alimentarnos como estamos haciendo ahora con su palabra, con la reflexión, darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. O si no, siempre vamos a ser rastreros, ¿verdad? Cumboya, ¿verdad? Y yo su patayico. Porque cada uno es egoísta y busca lo suyo. Y lo segundo, el trabajo. El trabajo honesto. El trabajo que dignifica a la persona. Y entonces ya ¿verdad? Y entonces hacemos que todos puedan trabajar, digamos de esa manera. Hagamos que todos puedan producir. Pidamos entonces hoy, queridos hermanos, esta gracia en esta Eucaristía. Y que San Cayetano nos ayude, y que San Cayetano entonces también nos bendiga e interceda por nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que el Señor sea siempre la fortaleza y refugio de todos los cristianos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe.
por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que testimonien con palabras y obras la fuerza del amor misericordioso de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen las formas de responder a las necesidades de salud en nuestro país, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que el Señor los bendiga, dándoles salud y fe, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das prueba indudable de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Jesús nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa y a nuestro obispo y a todo el clero, a los sacerdotes y el pueblo redimido por ti. Reúne, Señor, en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo.
cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos y encomendamos las manos de nuestra Madre, la Virgencita, que nos acompaña siempre como auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada y bendiciones para todos. Madre de Dios,
que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena.
buscaré otro más. Buscaré otro más. Una mirada poderosa y bella captura a cualquiera que se detenga a los pies de la Transfiguración en la Pinacoteca Vaticana, la última obra pintada por Rafael antes de su muerte a los 37 años. Es la de Cristo luminoso como el sol, con túnicas blancas encandiladoras. Está rodeado por Elías y Moisés, que conversan con él dentro de una nube. En la cima del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, boca abajo en el suelo, se sorprenden al escuchar una voz del cielo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». A la izquierda hay dos figuras, quizás los santos Justo y Pastor, o Agapito y Félix. La luz crepuscular separa la escena de aquella inferior, dominada por la perturbación, más segura y realista. Es la curación del endemoniado. El joven poseído por el mal está rodeado a la derecha e izquierda por los apóstoles y familiares, que gesticulan en poses excitadas, enfáticas, teatrales, que aumentan la implicación emocional del espectador. Los miedos y las pasiones son redimidos por Dios, que se encarna en la belleza humana. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor.
Queridos hermanos, iniciamos esta jornada en este día tan importante, tan especial también para nuestra iglesia, en que recordamos uno de los santos grandes de la iglesia, a quien también nosotros pedimos, rezamos por su intercesión, porque los santos son personas como nosotros que verdaderamente vivieron auténticamente el seguimiento de Jesús. San Cayetano, 7 de agosto. Pan y trabajo. Hopearaña de ñeco te imagina lleva. Peñan de oga, penguaná, peñan de familia, penguaná, peñan de neta, penguaná, anila, oivelan, boriajú, ñan de apuitepe. Ya yeruremiu, peñan de yara, peñan de mombarete, mijanguá, yahuereco, peña y cotemeba. Vamos a escuchar lo que hoy el Señor nos propone a través de la palabra. Estamos leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 13. Amarás al Señor tu Dios, nos dice hoy la palabra del Señor. Habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, entonces que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido. Y así sigue la palabra del Señor, el libro del Deuteronomio, la promesa del Señor. Pero sobre todo ante esta promesa, una respuesta nuestra. Deuteronomio, segunda ley, significa esta segunda oportunidad, segunda posibilidad, porque pejoguria lleva al exilio, perde paiteguria lleva. Entonces, ahora, con esta nueva oportunidad que el Señor, Deuteronomos, con esta segunda ley, ustedes verdaderamente van a vivir como hijos auténticos, como seguidores auténticos del Señor. Y por eso nos pone la regla de oro: amarás al Señor sobre todas las cosas, porque Dios es el único. Y como consecuencia, Ñajendujahueya lleva en este libro, nos dice, todo ese amor que viene a continuación es porque nosotros amamos verdaderamente a Dios. El amor al prójimo es la consecuencia directa de un amor sincero y de un encuentro personal con el Señor. Pidamos esta gracia hoy para nosotros. Amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestros hermanos como Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.